Gracias.
Muy bien. Paulis, ¿ya se está grabando? Dios mío. ¿Y qué hacemos con los que llegan a tiempo? Ay, Dios. No. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a orar para comenzar porque nos cogió el día. Como dice la canción, Señora Juana María. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. Pedimos, Señor, tu gracia, que es abundante, que es suficiente. Y te pedimos, bendito Dios, que todo lo que vamos a revisar y aprender el día de hoy lo podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes por el poder que actúa en nosotros, que es el poder de tu Espíritu. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Nos reconocemos necesitados de ti y te pedimos ayúdanos, Dios. Queremos renunciar a toda obra de la carne, a toda obra infructuosa. Permítenos, Señor, renunciar a toda obra de oscuridad, al oculto. Danos esa gracia, Señor. Tu palabra dice que tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Acudimos a eso, pues también tú nos enseñas que separados de ti nada podemos hacer. Así que en ti estamos confiados. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y lo que vamos a revisar el día de hoy para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como hijos tuyos y discípulos de Cristo. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a continuar entonces con el segundo módulo que corresponde a las áreas de crecimiento como discípulos de Cristo. Recordemos que estamos manejando dos frentes principales. Uno es la cartilla del Pentateuco. ¿Cuántos tienen ahí su cartilla del Pentateuco? Esa es la cartilla en donde estamos estudiando los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y dos es el material que corresponde a las áreas de crecimiento espiritual como discípulos de Cristo, que es su carpeta, su, ¿cómo se llama? Su folder. ¿Sí lo tenemos? Por eso, como no sabemos qué nos va a tocar, entonces la idea es que cada uno pueda tener siempre su material y poder traer su material. ¿Por qué? Porque la idea no es que vamos a hacer todo el bloque de la cartilla para terminar y luego empezar, no, vamos a intercalar. Entonces, vamos a continuar hoy con el segundo módulo que se llama Descubriendo la Madurez Espiritual, el módulo número 2. Y vamos a hacer un breve recuento, ustedes tienen ahí su material. Eh, Vamos a reducirlo un poquito para que se pueda ver mejor todo. Recordemos que lo que está en la parte derecha, que es el módulo número 1, Descubriendo mi membresía, son los 4 primeros bloques que vimos comenzando el centro de crecimiento este año. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Estamos ubicados o no? Compromiso con mi membresía. Es todo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es compromiso con mi membresía. Esas 4 clases que vimos, que en realidad fueron más de 4, porque nos tocó tomar un tiempo extra, pero las 4 sesiones son las que comenzamos a ver ya anteriormente. ¿Lo recuerdan? 4 lecciones. ¿Sí? ¿Alguno recuerda cuál? ¿Alguna? Echen una repasadita ya a sus apuntes para que nos ubiquemos. ¿Alguien recuerda? Entonces vamos a mirarlo brevemente. Correcto.
Esas son. ¿La tienes? ¿Cómo ser parte de la familia de la iglesia? La declaración de nuestros principios, la estrategia y la estructura. Eso es para tener claro quiénes somos como congregación y cuál es el compromiso que vamos a tener. Recordemos que lo que hace la diferencia entre un creyente y un discípulo es especialmente una palabra, y la palabra es compromiso. Tú puedes asistir, sencillamente venir a un lugar o ir a un lugar, pero el compromiso con la obra de Dios y con el propósito de Dios hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay muchos aspectos que hacen diferencia entre un creyente y un discípulo, para mencionarlo brevemente. Por ejemplo, un discípulo es un consumidor, un creyente es un productor. ¿Qué significa eso? Un creyente es un consumidor. Entonces un creyente es aquel que va a la iglesia para pedir que le den todo el tiempo. Solo consume. Claro, debemos ser consumidores, siempre somos consumidores en el sentido de que siempre estamos recibiendo de Dios. Pero si nos quedamos solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo, nos vamos a engordar hasta que nos explotemos. Tenemos que dar. Entonces un discípulo es uno que produce, uno que da, uno que está comprometido, uno que entiende sus dones y los pone a funcionar y bendice la obra de Dios. Entonces, esa es una diferencia. Pero el compromiso también es diferencia entre un creyente y un discípulo. Compromiso. Señora, es aquel que tiene compromiso con la obra de Dios, entiende cuáles son sus dones y los pone a funcionar, bendice, o sea, es un productor, una persona que produce para el reino, produce bendición, produce crecimiento, produce el establecimiento de otros, produce nuevas conversiones, produce que otros sean edificados, que sean discipulados, que sean animados, que sean consolados, que sean bendecidos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas cuatro áreas que vimos ya? Ya las mencionó Marinita. No, las primeras que mencionaste, los cuatro, no las áreas, sino las cuatro, ¿cómo dijiste tú? Lecciones o sesiones de la membresía, del tema de la membresía. Antes de la declaración hay otra. ¿Cómo, ¿Qué es ser miembro? Ese es el primer punto. ¿Qué es ser miembro? El segundo, tú lo leíste ahora, Maru. El segundo, no, antes de eso. Tú lo leíste. Bueno, ya se los voy a decir. Ya se los voy a decir. Son, el primero es ser parte integrante de la familia de Dios. En el segundo vimos la declaración de los principios. En el tercero vimos la estrategia y en el cuarto vimos la estructura. Ser parte de la familia de Dios, el primero. El segundo, declaración de los principios. En el tercero vimos la estrategia y en el cuarto vimos la estructura. Eso es el primer bloque de la primera área de discipulado, de crecimiento, que es precisamente lo que les estaba mostrando en el gráfico ahora y que ustedes tienen allí en su material, que se llama compromiso con mi membresía. Esto, compromiso, en compromiso con la membresía, que vemos, ser parte integrante de la familia de Dios, la declaración de los principios, lo que tiene que ver con la estructura, y se me fue uno, y aquí está, estrategia. ¿Listo? Entonces repitamos, ser parte de la familia de Dios, declaración de los principios, estrategia y estructura. ¿Listo? En estrategia, por ejemplo, vimos un acróstico de testimonio. ¿Ustedes recuerdan? Testimonio. Un acróstico. ¿Lo recuerdan? Cuando ustedes estuvieron muy juiciosos estudiando para la evaluación, el acróstico lo tuvieron que haber estudiado. Testimonio. Testificar de Cristo, por ejemplo.
¿Recuerdan? No. Ahí tienen sus materiales. Bueno, lo que vamos a tener que hacer luego, que yo les había dicho, pero hace 8 días no pudimos y hoy teníamos que continuar con el material, entonces vamos a sacar una clase de un miércoles para hacer un repaso de todo eso. ¿Listo? Para que estemos sintonizados en todo. Ya más o menos estamos ubicados, ese es el primer módulo. Y ese primer módulo tiene que ver con compromiso con mi membresía. Entonces, una cosa es que yo sea creyente y otra cosa es que yo entienda que formo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Veíamos que dentro de las clases, veíamos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y también es como una ¿qué? ¿O es una qué? Una familia. Una familia, tenemos que entender que es una familia. Entonces, cuando yo entiendo que yo no soy un creyente aislado, que no soy un agente del recontra superespionaje como el 007 James Bond, ¿sí? O un llanero solitario como en la época del llanero solitario, sino que formo parte de, entonces voy a entender que formo parte de la iglesia y que voy a tener compromiso con la iglesia. Eso es lo que tiene que ver, esos 4 sesiones de ese primer módulo tienen que ver con eso, compromiso con mi iglesia. Vamos a comenzar el día de hoy el módulo número 2 y es el que está arriba, compromiso con mi madurez. Ya vimos compromiso con mi iglesia, con la membresía de la iglesia, ahora compromiso con mi madurez. Cuando terminemos estos 4 sesiones, o 4 o 5, posiblemente 4, vamos a pasar a compromiso con el ministerio y por último compromiso con las misiones. ¿Estamos? Bien. Entonces, veamos un poquito este cuadro. Empezamos en compromiso con mi membresía. Yo conozco al Señor, comienzo a descubrir que soy un hijo de Dios. Membresía se escribe con S o con C, pero creo que lo más adecuado es con S. Que tenga entendimiento de quién soy en Cristo, que formo parte de la iglesia, etcétera. En ese momento comienzo a tomar un camino de crecimiento en Cristo. Aquí estoy conociendo a Cristo, me involucro en el propósito de Dios y aquí comienzo mi crecimiento espiritual. Entonces vamos a estar hablando de estrategias y de aspectos que tienen que ver con el crecimiento en Cristo. Una vez he caminado en ese crecimiento, que eso puede ser en cuestión, obviamente siempre vamos a estar creciendo, o sea, no es que yo tengo un módulo y aprendí estos puntos y ya estoy maduro, no, esto lo que vamos a aprender en las próximas semanas perdón, es todo lo que tenemos que conocer para todo el resto de nuestra vida, estar caminando con Cristo y creciendo en la vida espiritual. Luego viene sirviendo a Cristo, o sea, entonces compromiso con mi madurez. Yo arranco de mi compromiso con la membresía para llegar hasta el compromiso con mi madurez. De tal manera que ya no solamente soy miembro, sino que ahora me comprometo con ser un creyente maduro hacia mi camino, hacia mi madurez espiritual y ser un discípulo de Cristo. Y luego voy a entender el propósito de Dios en cuanto al servicio. Entonces el módulo 3 es descubriendo mi ministerio o mi servicio, sirviendo a Cristo. Membresía, madurez, ministerio y por último misiones. 4 M's. Membresía, madurez, ministerio, misiones. Primero descubro mi membresía. Ya lo hemos trabajado estas semanas que pasaron sin tener en cuenta lo que tiene que ver con Pentateuco, solamente lo que tenía que ver con área de madurez. Luego estamos trabajando, vamos a comenzar a partir de hoy a trabajar este camino de pasar, de entender que soy un miembro del cuerpo de Cristo y un miembro de una iglesia local porque pertenezco al cuerpo de Cristo a través de la iglesia local para tomar el camino hacia mi madurez espiritual. Una vez haya crecido en esto, entiendo lo que tiene que ver con mi servicio. Si soy un cristiano maduro y estoy en el proceso de madurar, porque les digo, como ya les explicaba, el crecimiento espiritual es toda la vida, pues entiendo qué tengo, qué dones tengo, voy a comenzar a entenderlo, entonces allí comienzo mi camino hacia mi servicio al Señor. En esta parte vamos a tener herramientas muy interesantes, en donde por ejemplo vamos a descubrir qué dones tenemos para poderlos poner al servicio de Dios, y eso es bien importante. Y ya por último, compartiendo a Cristo. De todas maneras, desde que yo comienzo a entender que soy un hijo de Dios, ya esta parte de compartir las buenas nuevas existe, pero es como un cuadro para completar un ciclo. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando
este año y particularmente el punto de compromiso con mi madurez es el que vamos a comenzar a ver en el día de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. Entonces, bienvenidos a Descubriendo mi madurez espiritual. Esta enseñanza es la segunda de las 4 básicas de las áreas de crecimiento espiritual como discípulo de Cristo. Crecimiento espiritual como discípulo de Cristo. Áreas de crecimiento espiritual como discípulo de Cristo. ACET. Como estas enseñanzas van en secuencia, primero debes tomar la enseñanza del módulo 1 llamada Descubriendo la membresía de la iglesia, que fue el que ya tomamos. O cómo ser parte integrante de la familia de Dios, que es lo mismo. ¿Sí? Antes de tomar esta, antes de seguir con la 2, debes haber tomado esa. Listo. El propósito de esta enseñanza, que va a ir en 4 sesiones también, es que ustedes puedan ser cristianos maduros, dice la Escritura, y puedan cumplir la voluntad de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Este es una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es como una explicación del versículo. Digamos que en las versiones de la Escritura está el versículo literal, pero una paráfrasis es como una explicación. Entonces hay Biblias que usan paráfrasis, como que escriben el versículo explicándolo. Entonces en Colosenses 4:12 da a entender el apóstol Pablo que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos para cumplir cabalmente la voluntad de Dios? ¿Ser qué? Cristianos, ¿qué? Maduros. Entonces vamos a entender cómo vamos a caminar hacia esa madurez. Una persona que nace de nuevo, en el momento en que nace de nuevo, es un bebé espiritual. Y la Biblia habla de que somos niños en Cristo, nacemos de nuevo. Entonces de la misma manera en que un bebé nace y no puede valerse por sí mismo, no puede comer él solo, ni puede organizarse para dormir, ni puede bañarse solo, ni ser autosuficiente, asimismo un bebé espiritual está en esa necesidad. Por eso cuando nosotros vamos caminando y vamos creciendo como creyentes, tenemos que ser sensibles a la necesidad de los nuevos creyentes. Por eso Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio, pero no dejemos hijos huérfanos. Cuando tú predicas el Evangelio, tú tienes la responsabilidad de proveer los primeros cuidados al nuevo creyente. Pero en la medida que vamos creciendo, dejamos de ser niños. El apóstol Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos bebés espirituales nos mueven el piso, nos dicen, es que alguien me dijo que la Biblia decía esto, y entonces ya estoy confundido porque no sé si eso dice la Biblia o dice esto. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa fortaleza para avanzar como un creyente? Pues siguiendo los pasos que vamos a comenzar a aprender el día de hoy. Tenemos que comenzar a madurar. Y en medio de esa maduración vamos a ir dejando poco a poco la leche espiritual no adulterada. Dice el apóstol Pablo que debemos dejar los rudimentos de la fe. Y los rudimentos de la fe son la doctrina de la salvación, la doctrina de los santos, es la doctrina de bautismos, es lo que tiene que ver con obras muertas. Eso está en Hebreos, no lo vamos a ver ahora, pero yo luego se los comparto. Pero el apóstol, no el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreos dice que debemos dejar ya los rudimentos de la fe y seguir hacia la madurez. Entonces, de la misma manera que un niño no se queda para siempre de 5 años, porque solamente los niños que tienen problemas en su desarrollo se quedan de 5 años, algunos físicamente o algunos mentalmente, sino que todos crecemos, ¿sí? Y ese crecimiento implica una maduración, y esa maduración implica un compromiso que vamos a hacer para avanzar hacia eso. ¿Estamos? Entonces somos niños, vamos madurando, vamos llegando a la madurez espiritual, y entonces cuando somos maduros ya estamos en capacidad de producir para el reino de Dios, porque todos tenemos que llegar a producir para el reino. Un niño de 4 años no está en la capacidad de trabajar 8 horas diarias en una empresa sirviendo con los trabajos que algunos de ustedes desarrollan. Un niño de 4 años no puede ser profesor en el colegio 21 Ángeles enseñando física y enseñando matemáticas, es imposible. Él tiene toda la capacidad, pero no la ha desarrollado. Necesita unos hábitos y un estilo de vida permanente en su vida para desarrollar esas habilidades. Todos nacemos con el 100% de las capacidades intelectuales, todos nacemos con el 100% de las capacidades para crecer de manera física, nacemos con eso puesto por Dios,
pero hasta que yo no he crecido y tengo la altura suficiente para alcanzar la llave de una puerta, la chapa de una puerta, no puedo abrir una puerta, aunque tenga la capacidad. Entonces, el crecimiento me implica que estamos en un proceso de madurez. Dice Efesios 4, 14 y 15, en la versión Reina Valera, para que ya no seamos niños fluctuantes, yo lo había mencionado, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay creyentes espirituales que nacieron de nuevo, que son bebés, no han sido fundamentados, todavía necesitan la lechecita, no tienen el fundamento ni han crecido. Entonces si alguien viene y les dice, mire, es que a mí me dijeron que en esta iglesia es donde está la verdad, entonces salen corriendo para allá. A mí me dijeron que esta otra doctrina es la correcta y salen corriendo para allá, pero no se han fundamentado ni se han afianzado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay otra parte que dice por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error. Hoy por hoy tenemos, ya te doy la palabra, hoy por hoy tenemos un sinnúmero de confesiones religiosas y doctrinas erradas que es fácil que podamos apartarnos de la fe. Es muy fácil. Por eso siempre tú y yo tenemos que estar trabajando en estos hábitos que hoy vamos a comenzar a mirar para poder avanzar hacia la madurez. Lucho. Frente al tema espiritual, dices tú. Muy bien, ok. Recordemos que el hombre, el ser humano, quiero decir, es espíritu, alma y cuerpo. Cuando hay una limitación mental, esa limitación es almática, no es espiritual. ¿Por qué almática? Porque el alma está compuesta por intelecto, voluntad y emociones. Esa limitación en la capacidad intelectual, si tenemos niños con síndrome de Down o niños autistas o niños que tienen un retardo mental o algún problema conductual o comportamental, en el 100% de los casos es una situación almática, del intelecto. Entonces nuestra relación con Dios, si hablamos desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, es al 100% espiritual, con una consecuencia en nuestra vida del alma y nuestra vida del cuerpo. Yo puedo ser sanado en mi cuerpo por Dios porque soy un hijo de Dios, pero también puede ser un incrédulo sanado por Dios sin ser un hijo de Dios. Así que Dios nos bendice en nuestro cuerpo. Pero también en nuestra alma yo puedo sentir el amor de Dios, o puedo experimentar el consuelo de Dios, o puedo experimentar situaciones que tienen que ver con mis emociones, eso es almático, pero también con mi capacidad de raciocinio, mi capacidad intelectual. Si hay un niño que tiene un coeficiente intelectual inferior y no va a tener la posibilidad de desarrollarse, eso no le impide de ninguna manera tener una relación perfecta y una comunión perfecta e íntima con Dios y recibir la salvación. Porque entre otras cosas la salvación, más que un entendimiento intelectual, es en el ámbito espiritual a partir de un principio espiritual que es la fe, y de una condición de Dios de bendición que es la gracia, y esas dos cosas, tanto la fe como la gracia, son espirituales. Entonces no necesitamos tener la razón. Hoy por hoy, cuando predicamos el evangelio, vamos mucho a la razón, y eso es un error, y por eso hemos visto este método de lo que tenemos que hacer es apuntarle al corazón. Cuando pensamos en apuntarle al corazón, no estamos hablando del corazón desde el punto de vista de las emociones, sino el centro de la vida del hombre, en donde Dios allí depositó dos cosas fundamentales que las hemos aprendido en este método, es la eternidad y la ley, y eso es algo que está en el espíritu y no necesitamos tener un entendimiento intelectual. Así que en cuanto a la salvación, si un niño que llegue a ser adulto, por lo menos en edad, tiene una limitación intelectual, no tiene ninguna limitación espiritual y puede ser 100% salvo, sin ningún problema. Pues obviamente somos 100% salvos. Quiere decir, puede venir a él la salvación, que es por gracia a través de la fe, cuando en su espíritu reciba la revelación del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios que murió en una cruz por él. Eso es un tema espiritual, que a veces lo ponemos en el ámbito racional. Ahora, podrá llegar a no entender muchas cosas de la escritura racionales, pero en lo espiritual pueden ser personas mucho más sensibles que lo que somos los que tenemos, entre comillas, una normalidad intelectual. ¿Listo?
Ah, ok. Sí, totalmente. Y mira, son personas que pueden ser mucho más sensibles. Por eso, mira, el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son mucho más sensibles a las cosas espirituales. Y normalmente estos pequeños que llegan a crecer, un muchacho ya mayor con síndrome de Down sigue siendo un niño en su capacidad mental en muchas cosas, inclusive en su área comportamental, pero tiene toda la sensibilidad para conocer el mensaje de salvación. Y son muy sensibles, indiscutiblemente. ¿Listo? Mandita. Son muy sensibles espiritualmente, porque no tienen una debilidad o no tienen una característica que se puede convertir mejor en una debilidad, que es la razón. Cuando tú o yo racionalizamos a Dios, perdemos ese ingrediente de la fe. Ellos no. Ellos son sensibles a las cosas de Dios. Bien, es un paréntesis interesante. El enfoque de esta enseñanza. Nos enfocaremos en los 5 hábitos básicos. ¿Cuántos hábitos? 5 hábitos básicos que cada cristiano debe desarrollar para poder alcanzar la madurez espiritual. ¿Cuántos son los hábitos básicos que cada creyente debe desarrollar para alcanzar la madurez? 5 hábitos básicos para alcanzar la madurez, para desarrollar, porque digamos que nunca alcanzamos la madurez, la plenitud de la madurez la alcancemos cuando estemos en la presencia del Señor, como dice en Efesios capítulo 4, la plenitud de Cristo, pero este es nuestro camino del resto de nuestra vida cristiana. Entonces, esta enseñanza te equipará y te capacitará con las habilidades necesarias para empezar estos hábitos. Algunos ya los tienen. La gran mayoría de los que estamos aquí caminamos con Dios hace más de 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? Así que muchos de estos hábitos ya los tenemos. Pero si por alguna razón no los tenemos, los vamos a recordar y los vamos a poner por obra, porque garantizan, si lo hacemos con todo el corazón y con la sinceridad que esto demanda y la constancia, garantizan nuestro crecimiento espiritual. 2, te explicará lo necesario para continuar. Una cosa es empezar con los hábitos y otra cosa es buscar la manera en que vamos a mantenernos con estos hábitos en nuestra vida. En la primera sesión, que es la que estamos comenzando el día de hoy, vamos a ver la introducción, que es madurez espiritual y hábitos, y comenzamos, si es que hoy alcanzamos, tal vez no alcancemos hoy, cómo percibir, en otras palabras, entender correctamente tu Biblia. Es el primero de los hábitos. O de la introducción hacia los hábitos. Cómo percibir y entender correctamente tu Biblia. En la segunda sesión vamos a estar tocando, esto se me saltó, en la segunda sesión entonces vamos a estar tocando el hábito de un tiempo diario con Dios. ¿Cuántos tienen tiempo diario con Dios? No me levanten la mano entre Dios, pero está bien, ¿no? Si quieren levantarla está bien. El hábito de la oración, esto es hablando con Dios. En la tercera sesión hablaremos del hábito de diezmar, devolviéndole a Dios lo que le pertenece. En la cuarta, el hábito de compañerismo. En la siguiente, el hábito de compañerismo, disfrutando de la familia de Dios. En la cuarta sesión veremos el hábito de tener fruto, ser como Cristo. Y en la siguiente, cómo empezar y mantener buenos hábitos. Ahí se pegó esta cosita aquí, pero bueno. ¿Listo? Esto es muy importante, es madurez espiritual. Madurez espiritual, hábitos y cómo agarrar la Biblia. Es lo que vamos a comenzar a hablar enseguida. ¿Hasta ahí nos vamos claros? Eso, ¿cómo agarras tú eso, Maru, levántame la mano. ¿Cómo agarras tú la Biblia? Listo, ¿cuántos dedos estás usando? ¿En tu mano tienes 5 dedos? ¿Estás usando los 5? Claro que sí, mira, los 5 dedos para agarrar bien la Biblia. Pero ¿qué pasa si yo solamente la cojo así? Tengo peligro de que no esté 100%, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver cuál es esa analogía. Bien, ¿qué es madurez espiritual? Ese proceso, dice Efesios 4, ya lo había mencionado, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Ustedes tienen unos espacios que van a completar allí. ¿Que seamos qué? Maduros en el Señor. ¿Cuál es la meta?
ir hacia la madurez en el Señor. No es tu madurez, es la madurez en Cristo. Miren, ayer en el grupo pequeño estábamos tocando el tema que iniciamos el domingo, o que hablamos el domingo. Y evidentemente es un tema, pues por lo menos con las dos personas que yo pregunté, me dijeron, no, pues no, pastor, no alcanzamos a terminar el tema. No sé si tú alcanzaste a terminar el tema, pastor Albita. ¿Tú lo terminaste? Bueno, va como volador sin palo. Bueno, está bien, nosotros no alcanzamos a terminar. En el grupo de ustedes tampoco, en el grupo de la pastora tampoco. No pudimos avanzar mucho, pero digamos que había algunas preguntas. Y entonces preguntas como, ¿cómo es posible que si nos hacen mal, eso es muy difícil, nos hagan mal y que contestemos con bien, eso es muy difícil? Sí, y es verdad, es difícil. Y si lo hacemos nosotros, no solamente es difícil, sino que es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Dios. El día que no pasemos tiempo con Dios, estamos en peligro de estar expuestos a pecar, a hacer las cosas en la carne, a reaccionar cuando tenemos que reaccionar si nuestro enemigo nos busca para hacernos daño, que era parte de lo que estábamos hablando el domingo. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de en el Señor, ser maduros en el Señor? Hay personas que podemos considerar que no conocen a Dios, que son maduras. Uno dice, es una persona cumplidora de su deber, es full cabalidad, no le hace mal a nadie, pero es una persona espiritualmente inmadura. Porque en el fondo va a tener grandes debilidades en su vida. Y lo que es más complicado, si no tiene a Cristo, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Entonces, es madurez en Cristo. La madurez es espiritual y es en Cristo, es de la que estamos hablando. Entonces vuelvo a leer. Esto es la traducción, nueva traducción viviente. Cuando yo les escribo ahí entre paréntesis NTV, esa es la versión de la Biblia, nueva traducción viviente. ¿Sí? Acá. Bien, nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto lo alcanzaremos al final de nuestra vida cuando estemos con Cristo, pero estamos en ese camino. El apóstol Pablo, ya cuando estaba listo a ser entregado en sacrificio a causa del Señor, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, ciertamente dejo lo que queda atrás y prosigo hacia lo que está adelante por ver si logro agarrar aquello por lo que Cristo me agarró. La palabra original en la Reina Valera dice asir, aquello por lo que he sido asido por Cristo. Asir es tomar, es agarrar con fuerza. Bien, dice, maduros espirituales es ser como Cristo. Llenen allí sus espacios, por favor. Maduro espiritual, una madurez espiritual es ser como Cristo. Ser como Cristo. Pero ese ser como Cristo tenemos que entenderlo en que yo puedo vivir como Cristo solo si Cristo vive en mí. Recuerden que hablábamos de la imitación de Cristo. Si tú imitas a Cristo en tu carne, ¿vas a lograr ser como Cristo? Claro que no, porque la carne no nos permite ser espirituales. La carne, todo lo contrario, nos permite ser ¿qué? Carnales. Carnívoros. Carnales. ¿Estamos? Entonces, ser como Cristo y permitir que Cristo sea formado en nosotros. Eso explica lo primero. Permitir que, llena ahí tu espacio, que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo, ahora lo vamos a leer seguramente, dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por cuántos algunos siervos de Dios han sufrido dolores de parto. ¿Ustedes cuántas veces sufrieron dolores de parto, las mujeres que han tenido dolores de parto? ¿Tú? ¿Cuántas veces? Una vez por cada bebé, ¿sí? Ah, y tú ni siquiera con Valen. Con Laurita. Fíjate que inclusive a veces ni siquiera hay dolores de parto. ¿Cómo serán los dolores de parto? Yo recuerdo cuando mi esposa
iba a tener a Paula, estaba ella en su sitio ahí de reclusión maternal, en su sala de partos, y entonces yo ahí como papá del chinito, de la chinita. Y eso me agarraba esa mano, yo recuerdo que me agarró mi mano derecha y me quedó marcada la argolla en este dedo y en este dedo. Ella no tiene mucha fuerza, pero ese día tenía una fuerza y me lo apretó. Y me decía, uy, Juan, es que me... Estaba ya haciendo eso, tenía su contracción y yo le decía, tranquila mi amor, no te preocupes que ya con el segundo va a ser mejor. ¿Qué segundo? No quiero tener ni este. Yo hablando del segundo y estaba, ¿qué segundo? Claro, yo me proyecto hacia el futuro. Soy un hombre de visión. Pero ya estaba en su cuento ahí de su dolor de parto. Decía Sarita que hicieron un experimento con algunos varones, ella que le gusta ver esos programas científicos, y que les instalaron un dispositivo electrónico que simula las contracciones y todo el movimiento del bebé y todas esas cosas. Entonces eso era, pero la locura con esos varones, casi se mueren y eso era romper todo, pero quíteme esto. Y eso que no era de verdad. Ustedes tienen una gran ventaja, mujeres, son muy machas, son muy machas. Pero el apóstol Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Los dolores de parto es cuando uno va a dar a luz. Dar a luz un discípulo es todo un parto. Pablo lo dice, es todo un parto. Y cuando volvemos atrás, retrocedemos, cometemos el error de faltar al Señor, casi que nos tienen que volver a dar a luz, ¿sí? El propósito de la madurez es que Cristo sea formado en nosotros. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, creo que en realidad dice conformes a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de Dios es que Cristo sea formado en ti y que tú seas como el Señor Jesucristo, porque Cristo será formado en ti. Las dos cosas. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Y todo líder espiritual debería decir eso. Nunca un líder espiritual que camine rectamente le va a decir a la congregación que lo imiten a él porque sí. Debe decir la congregación, imítenme a mí si yo imito a Cristo, en lo que yo imito a Cristo. Así que yo les digo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Porque yo cometo errores y soy pecador. Todos los días cometo errores. ¿Cuántos pecaron hoy? Pero estamos creciendo, estamos avanzando y estamos caminando hacia la madurez. ¿Me explico? Así que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice en Gálatas 4:19, en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, significa eso es tomada de los originales y es una muy buena traducción. TLA significa traducción en lenguaje actual. Dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con dolores de parto. Ese es exactamente el pasaje que les estaba mencionando en Gálatas, pero en la versión Reina Valera dice lo que les acabo de comentar. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En esta versión se entiende como lo estamos diciendo un poco más en el lenguaje actual, precisamente por eso se llama esa versión así. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cuántos han sufrido con los dolores de parto, pero cuántos han sufrido con sus hijos después de tener los dolores de parto? ¿Cuánto hemos tenido que sufrir con nuestros hijos? Hemos tenido que sufrir, en primer lugar, cuando los pequeños están muy, muy indefensos y se enferman. ¿Cuántos han sufrido con un bebé enfermo? ¿Cuántos hemos tenido que pasar la noche en vela porque el bebé está enfermo? Yo recuerdo cuando mi hija Paula estaba de 12 días de nacida, pues mi esposa me dijo, Juanca, yo necesito dormir yo necesito estar aquí en la habitación con la luz prendida, dormir con la luz prendida. Y yo, bueno, está bien. Yo el otro día tenía que madrugar para ir a trabajar. Listo. Uy, no puedo dormir, y yo me daba vueltas. Y ella a las 3 de la mañana, que era la hora en que tenía que despertar a Paula, porque el pediatra había dicho que tenía que comer cada 3 horas,
Entonces a las 3 de la mañana despertar a la chinita, que había que rogarle para que comiera, a la otra había que rogarle para que no comiera. Entonces había que despertar a las 3 de la mañana. Y entonces despierte. Y entonces a mi esposa le daba unos hambrenones y decía, Juanca, mira, abajo en la cocina, porque estábamos quedándonos en la casa de mis suegros, y ellos vivían en una casa de 2 pisos. Abajo, en la cocina, abajo, en ese frío y en esa oscuridad, hay una aguapanelita, me la puedes calentar con leche. Y yo ahí así, no estaba así. Hasta que un día la persuadí de que apagáramos la luz. Nena, mi amor, yo mañana tengo que madrugar a trabajar. Durmamos con la luz apagada, que eso no va a pasar nada. Listo. Ok, está bien. Bueno, está bien, sí, te entiendo. Tienes que ir a madrugar, tienes que madrugar. Apagamos esa noche la luz. Pues ese día casi se nos muere Paula. Dios es bueno porque estábamos en casa de mis suegros. De pronto esta niña comenzó. Y yo, entonces, entonces mi esposa, Juanca, la niña, pues ¿qué hago? Pues, la cogimos así, la niña, llama a mi mamá, llama a mi mamá. ¡Ya! Y yo, pero ¿cómo voy a llamar a tu mamá? Estamos en una habitación, había que atravesar el corredor a las 3 de la mañana, golpearle a mi suegra, en la habitación de mi suegra y mi suegro, Glorita. No, ¿cómo voy a? ¡Llama a mi mamá! Ya se enfureció, entonces yo fui, Glorita, que la niña. Entonces llegó mi suegra, cogió a la niña de las 2 piernas, la levantó, cogió un pañal de tela y le metió este dedo hasta la garganta y le sacó una flema que la estaba haciendo ahogar. Era una flema. Gloria a Dios por la suegra, le doy gracias al Señor por mi suegra, que salvó a la china de la muerte. ¿Ah? Gloria a Dios por gloria a Dios. Así es. Gracias a Glorita que si un día ve esta enseñanza la bendecimos. Sufre uno, pero esos son sufrimientos menores. Cuando nuestros hijos crecen, los sufrimientos tienden a ser cada vez mayores. Y ojalá el chinito por ahí se me esté desviando un tantico, entonces todavía peor. Y las mamás son mamás hasta que mueran, porque los chicos se pueden ir de la casa, pero una mamá siempre estará pendiente de sus chinos. Entonces el apóstol dice, tengo que volver a sufrir hasta que ustedes crezcan, hasta que ustedes maduren. La madurez es un proceso, digan, la madurez es un proceso. Es un caminar diario y es de toda la vida, de toda la vida. Dios te va a hablar y no va a ser por tu celular. Bien, con Cristo, dice Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer hablábamos, yo mencionaba en el grupo este pasaje, porque vamos a vivir en la carne, pero si yo vivo en la carne, cuando el apóstol habla de vivir en la carne, no se está refiriendo a vivir en pecado, aquí se está refiriendo a vivir en este cuerpo que es limitado. Si yo vivo en este cuerpo que es limitado, tengo que vivir en la fe, porque si yo me guío por mi limitación de mi naturaleza pecaminosa, voy a hacer lo que Pablo decía que sucedía, el mal que no quiero. Él decía, porque el mal que no quiero, eso hago. Y luego dice, pero doy gracias a Dios que me ha dado su espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, ay, ay. Ay, pobrecita la matica, ahí llegó la... Bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cada vez tenemos que renunciar a lo que no es de Dios para seguir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo estamos? Estamos crucificados. ¿Con quién? Con Cristo. Ya no vivimos nosotros. ¿Saben que cuando uno realmente se convierte en un hijo de Dios, todavía hay restos de pecado que moran en nosotros? Esa es la naturaleza que nos impulsa en ocasiones y que si la alimentamos, le vamos a dar rienda suelta, nos impulsa en ocasiones a hacer lo que es incorrecto. Pero si yo entiendo que estoy crucificado con Cristo y que no soy yo el que vive, sino ahora Cristo el que vive en mí, estoy permitiendo que esa madurez comience a fluir en mi vida. Pero si yo cada día sigo pensando como a mí me parece y haciendo lo que a mí me parece y no permitiendo que sea Dios el que gobierne mi vida bajo los parámetros de Dios, con su gracia, entonces nunca maduraré. Conozco creyentes que todavía están diciendo, eso es muy difícil, o sea, lo que la Biblia dice es muy difícil. Yo voy a la iglesia, tienen 30 años de caminar con Dios, pero siguen teniendo los mismos conflictos, decir, no, yo no puedo bendecir al que me maldice, no puedo, punto. Pues claro, es que sabemos que no puede. La carne no puede destruir la carne. ¿Quién puede?
El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Yo puedo bendecir al que me maldice solo por el Espíritu Santo. Yo puedo orar por el que me ultraja y me persigue solo por el Espíritu Santo. Yo puedo renunciar a lo oculto y vergonzoso solo por el Espíritu Santo. Yo puedo vivir una vida que agrada a Dios solo por el Espíritu Santo. Y para eso necesito crecer en estos 5 hábitos. ¿Estamos? Factores acerca de la madurez espiritual. Primero, no es automática. Miren, recuerdo una discípula que un día hace muchos años, hace unos 20 años o algo así, me decía, pero es que yo he orado y he orado y he orado para no volver a pecar y vuelvo a pecar. Pues no dice la Biblia que si yo le pido a Dios, Él me contesta. Yo le estoy pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí o no, pastor? La voluntad de Dios es que yo no peque. Sí, eso es cierto. Y la Biblia dice que si yo le pido a Dios conforme a su voluntad, Él me oye, y si me oye, me da la petición que yo le haya hecho. Yo le estoy pidiendo que yo no peque, y es su voluntad que no peque. ¿Por qué Él no me contesta y sigo pecando? Porque la fe sin obras es muerta, yo le tengo que poner acción y tengo que creer y confiar en que Dios me da la gracia. Pero si yo no doy el paso de fe, ustedes recuerdan ese pasaje cuando Pedro ve al Señor, estaban los discípulos en la barca y de pronto vieron como un fantasma allá al fondo que se acercaba y dijeron es un fantasma. Y el Señor se acerca y se dieron cuenta que era el Señor. Y entonces Pedro, el loco de Pedro sanguíneo, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ese sí se la lanzaba a la mayor, ¿no? Ese sí, ninguna puso a decir que caminar sobre las aguas. Si tú caminas sobre las aguas, si eres tú, compruébamelo y yo quiero caminar, chévere. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ven, ven. Entonces él sale de la barca y pone su pie. Ahora, ¿qué sucede primero? Esta es una lección de fe. ¿Qué sucede primero? ¿Las aguas se afirman para poner el pie? ¿O primero pongo el pie y luego las aguas se afirman? ¿Qué es primero? Primero pongo el pie. Pero como cristianos lo que normalmente esperamos es que primero las aguas se afirmen, porque no queremos dar el chapuzón. Eso no es fe. Y eso es todos los días que tenemos esa experiencia. No, yo prefiero estar seguro para ver que si puedo dar el paso y entonces ahora sí, no, ya sí, el Señor me respondió, pero el Señor nos dice, no, ten fe. Ten fe. ¿Cuándo opera la fe? Cuando las circunstancias son totalmente contrarias a lo que Dios nos está diciendo. ¿En qué se fundamentó la fe de Pedro cuando Pedro puso el pie en el agua? ¿En qué se fundamentó? En la palabra que Jesús le dijo. En la palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Entonces el Señor le dijo ven y Pedro, ¿qué hizo? Respondió a la palabra. ¿Cómo respondió? Obedeciéndola y tomando el paso. Así las circunstancias dijeran, no sea bruto, si pone el pie ahí se va a hundir. Porque eso es lo que decían las circunstancias. ¿Cuántas veces las circunstancias nos hablan? Y nos hablan lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, te bendeciré, pero las circunstancias nos dicen, usted está llevado. Entonces, pues yo no puedo hacer nada porque estoy llevado. Tengo que esperar a que Dios obre. Cuando Dios está esperando es que tú actúes. Entonces, no es automático, se necesita tu acción, pero cuando tú das el paso, opera el poder de Dios sobrenatural, pero tú tienes que dar el paso. Tú ibas a decir algo, Amandita. ¿Se te olvidó? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Si somos prácticos en el entorno de lo que estaba sucediendo. Listo. Él recibe la palabra. El Señor le dice, ven. Él creyó. En su sanguíneo, creyó. Y se lanzó. Y puso el pie. ¿Y qué sucedió allí? Las aguas se afirmaron. Y él caminó. Pero en un momento dejó de mirar a Jesús y de escuchar en su corazón la palabra que Dios le había dicho de que viniera. Y comenzó a mirar lo que estaba a su alrededor. Y dijo, tenaz, estoy en medio del mar. Se hundió. ¿Cuál es la buena noticia? Dios es tan hermoso. El Señor Jesús es tan hermoso que estaba ahí, estaba pegado a Pedro. Y lo tomó y lo sacó. Lo reprende por no haber creído, pero lo ama y lo salva.
y le da otra oportunidad. Así es el Señor con nosotros. Muchas veces perdemos la fe porque estamos mirando lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué te ha dicho Dios? Sí, pero... Entonces el pero es de lo peorcito que hay en la vida cristiana. Esos peros son de lo peor. ¿Qué te dijo Dios? Que me va a bendecir, pero mire, ok, bueno, ¿qué vas a mirar? ¿Lo que las circunstancias muestran o lo que Dios dijo? Y eso es una lucha. Miren, la guerra espiritual más grande no es contra los demonios. La guerra espiritual más grande está aquí en la mente y está contra tu propia debilidad y tu propia naturaleza pecaminosa que te empuja al pecado y a la maldad. Algunos andan echando fuera demonios todo el día, pero están destruidos espiritualmente. Entonces no quiero decir que no echemos fuera demonios. Cuando hay que echar un demonio se echa fuera. Hay que echarlo. Pero el tema no es eso, el tema es mi decisión. Así que la madurez no es automática. Dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ya yo lo había mencionado este pasaje de Hebreos, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Miren, las investigaciones científicas muestran, lo sé porque recientemente estuve empapándome, o nos estamos empapando un poquito acerca de unos productos naturales que son de gran contenido nutritivo para las células. Está comprobado científicamente que la leche no debe ser consumida sino hasta el tiempo del periodo de la lactancia. ¿Cuántos toman leche aquí? Levanten los que toman leche. Me gusta mucho Laurita, mire, Laurita estaba allá atrás. ¿Cuántos toman leche? Entonces Laurita como que me levanta la mano. Sí, pues sí, yo tomo leche. Ya no soy una bebé, pero yo tomo. Y los derivados de los lácteos. Yo todos los días tomo leche, en la mañana y en la noche. Pero eso es lo peor que hay para el sistema digestivo, para el colon, no les voy a dar una clase aquí de... ¿Por qué? Porque la leche está diseñada para suplir los requerimientos alimenticios del bebé, no más. Ustedes no ven a ningún mamífero cuando es adulto que se alimente de leche. ¿O acaso han visto un toro tomando la leche de la vaca? No, ellos toman el pasto, ese es el alimento, la hierba. ¿Por qué? Porque realmente solo se requiere ese alimento cuando somos bebés. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios que nos enseña los primeros fundamentos. Pero llega un momento en que tú ya no necesitas esa leche, necesitas un alimento más sólido. Tienes que entrar en un entendimiento mayor de lo que la Biblia enseña acerca de lo que son las escrituras, de lo que es la palabra revelada, de los planes de Dios, de los propósitos, etcétera. Entonces no nos podemos quedar como niños fluctuantes, ni como niños que solamente toman la leche, pero esto es un proceso. Entonces, la madurez no es automática, no es que yo, entonces volviendo al punto de la chica, yo le decía, bueno, pero ¿cuál ha sido tu decisión? Tú has orado a Dios, pero si tú obras contrario a lo que le estás pidiendo a Dios, ¿no te estás contradiciendo? Ah, sí, pero como Dios es el que todo lo puede y dice que si yo le pido Él lo va a hacer, pero yo no puedo con el pecado. Claro, pues era una persona inmadura que estaba pensando que la vida cristiana es automática y que es suficiente con orar y ya. Hoy hablaba con una discípula que está en una fuerte aflicción y me decía, es una discípula que tengo hace algún tiempo, son dos hermanas que estoy enseñando en la palabra por algún tiempo, no se congregan, solamente se reúnen conmigo quincenalmente y los estoy discipulando hace ese tiempo y tienen muchas dificultades y me decía, no, yo estoy ya pensando, ya ni he vuelto a orar ni nada porque esto es muy difícil. Y yo le decía, mira, quiero animarte en el siguiente sentido. Yo, más que exhortador de dar en la cabeza, soy más de animar, pues más mi don, pero a veces hay que dar en la cabeza, disciplinar. Pero yo le decía esto, tú estás pensando en una perspectiva de 100 o 120 años, cambia tu perspectiva. Estás pensando en todo lo malo que te ha sucedido en este último tiempo, pero no estás pensando que Dios te salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, que a la vuelta de 100 años, ni tu hermana que está enferma, ni los que tú amas, ni tus hijos existirán ya más, pero tú estarás o en la presencia de Dios o apartada de la presencia de Dios porque tomaste la decisión de apartarte. ¿No crees que es interesante
volver a tener la perspectiva correcta de que somos eternos y que las cosas que son temporales en esta vida son eso, temporales, que son 120 años para el más robusto que pudiera llegar a vivir sobre la tierra 120 años, que son 120 años frente a la eternidad. No es nada, pero estamos tan preocupados por lo que sucede en esta temporalidad, en este tiempo presente, que si eso nos quita la visión de que somos unos hijos de Dios y de que vamos a trascender a la eternidad, perdimos. Hoy hablábamos con la pastora Albita de su mami, que está postrada en una cama, como ustedes saben, ya por mucho tiempo. Y hablábamos, Dios mío, ten misericordia, calidad de vida. Una persona pues que no se puede valer por sí misma. Pero esa es una aflicción temporal que pasará. Ella un día confió en Cristo para su salvación. De aquí a un tiempo solamente recordaremos con agrado las cosas hermosas que Dios nos permitió vivir de los seres queridos. Pero ¿qué de nuestra eternidad? Entonces, esto es un proceso, no es automático, necesitamos tomar decisiones y necesitamos ser consistentes con esas decisiones. Pero la buena noticia es lo que yo siempre les he dicho, Dios produce en nosotros, dice la Biblia, así el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él nos da todos los recursos que necesitamos. El problema es que a veces no los queremos. El problema es que a veces, como estamos alimentando nuestra carne, preferimos dar rienda suelta a nuestra carne y deleitarnos, es la palabra, deleitarnos, como dice la Escritura, de los placeres temporales del pecado. Y todos de alguna manera disfrutamos en mayor o menor grado, circunstancialmente u ocasionalmente del pecado. ¿O no? ¿Ustedes disfrutan del pecado? ¿Alguno aquí disfruta del pecado? Sean honestos, ¿sí o no? No, sí, seamos honestos. Sí, porque si no, entonces ¿para qué pecábamos? ¿Qué? Hasta que el Espíritu Santo. Y entonces ya uno está en pecado, pero uno comienza a decir, ¿cómo se deleitó mi carne, pero cuánto se agobió mi espíritu? Porque ¿a cuántos no les ha dado ganas de ponerle el sombrero, de ponerle el florero de sombrero al vecino? O al jefe, en el trabajo. Pero hay otras. Por ejemplo, una mentirita piadosa, no digo que sea no sea lo tuyo. Sí, ay, sí, ay, ese tiene, y uno no, y uno acá. Y yo bien creyente y él bien mundano, y mire todo lo que tiene, yo nada. Cualquier pecado, pero todo eso es de desechar. Así que solamente por la gracia de Dios podemos crecer. Es un proceso, no es automático, pero es un proceso. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: creced en la gracia. Aquí no estamos hablando de la secta que usó ese versículo para ponerle el nombre a su denominación sectaria, que es creciendo en gracia. Estamos hablando en realidad de la gracia de Dios y cómo sí crecemos en esa gracia, ¿cierto? Creced en la gracia. ¿Qué creen ustedes que significa crecer en la gracia? ¿Perdón? Pero sí, ok, esa es la gracia. O sea, ¿qué es gracia? Regalo que no merecemos. ¿Cómo crecemos en esa gracia? ¿Qué se les ocurre cómo sería una manera de crecer en la gracia? Porque dice la Biblia que el apóstol reprende a una de las iglesias diciendo, porque creo que es a los Gálatas, ¿por qué habéis caído de la gracia? Y les dice, sí, es a los Gálatas, les dice, ¿quién los hechizó? Dice, ¿quién los fascinó? Lo que pasa es que esa palabra fascinación en nuestro lenguaje cultural latino y especialmente colombiano está mal entendida, porque uno dice, uy, me fascina ese vestido, me lo voy a comprar. Pero fascinar es embrujar, es hechizar. Uno puede decir, me hechiza, me embruja ese vestido. No, entonces lo correcto sería decir, me gusta muchísimo ese vestido, pero uno usa la palabra me fascina. ¿Quién no usa la palabra me fascina? La fascinación es un encantamiento que lo aparta a uno de la verdad de Dios y lo lleva a uno a las fábulas y a la mentira del diablo. Entonces el apóstol dice, ¿quién los fascinó para que se apartaran de la verdad? Empezaron por el espíritu y van a terminar por la carne. Y dice Gálatas insensatos.
Digan todos, Señor, guárdame. Porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos guarde de dar pie atrás. Pero es un proceso. Entonces, crecer en la gracia es aprovechar la bendición de tener la gracia y no usar la gracia como excusa para pecar. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, pecaremos para que la gracia abunde, porque antes ha dicho, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego dice, pecaremos para que la gracia abunde, porque alguien puede decir, si abundó el pecado y si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues pequemos más para tener más gracia. Y entonces él hace la claridad, dice no. Ahora, ¿cuándo sobreabundó la gracia? Cuando estábamos en nuestros pecados y no habíamos sido lavados por la sangre de Cristo y éramos incrédulos. Allí vino la gracia de Dios y nos perdonó. Entonces no podemos caer de la gracia permitiéndonos volver a pecar como pecábamos en el pasado. Así que, Señor, te pedimos que nos des la gracia para poder hacerlo y no volver atrás. ¿Cómo volver atrás? Decía una canción que el Señor me dio alguna vez, de una de las que me ha dado ocasionalmente. Bien, tercero, requiere disciplina. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, en la traducción en lenguaje actual dice, no prestes atención a historias falsas, en la versión Reina Valera dice fábulas, que la gente inventa. Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Qué dice la versión Reina Valera? ¿Alguno la tiene? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Habla de fábulas. Fábulas son historias mentirosas, historias falsas. Primera Timoteo 4:7. Pero lo interesante es que dice, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Será que esta chica que me decía, pastor, ¿por qué si yo le pido a Dios no pecar y yo sigo pecando? ¿Será que ella se estaba esforzando? No, no se estaba esforzando. Ahora, ¿nos esforzamos en qué? En la gracia. Alguien me decía, pero pastor, si la Biblia dice que tenemos que esforzarnos, pues entonces esforcémonos. Sí, pero esforcémonos en qué, en la gracia. ¿Lo tienes? Profanas y de viejas. Y ahí habla de historias que son anteriores. No está hablando, como diría alguno por ahí, que las viejas, no está hablando de eso. Profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Es todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es la piedad. Eso es la piedad. Entonces, ¿qué dice? Ejercítate, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Dice esta versión traducción en lenguaje actual. Bien, listo. Entendiendo el discipulado, vamos a tocar algunos puntos. Primero, los creyentes maduros están llamados a ser discípulos. Hay una diferencia, lo mencionamos, entre un creyente y un discípulo. Hay muchas. En alguna oportunidad tuve la gracia de poder enseñar acerca de esto. Otro día retomamos el tema. Hay muchas diferencias entre un discípulo, entre un creyente y un discípulo. Listo. O sea, los creyentes maduros están llamados a ser discípulos. Un discípulo es un seguidor, el que sigue los pasos del maestro. Hay algunos que dicen, soy salvo por gracia y punto. Seguiré pecando, seguiré haciendo lo mismo, pero igual me voy al cielo. Ese no es un discípulo. Un discípulo es aquel que camina y sigue los pasos del maestro. El segundo punto, no puede ser un discípulo sin ser disciplinado. Si en tu vida no hay disciplina, nunca llegarás a ser un discípulo. La palabra, discípulo viene de disciplina. ¿La disciplina en qué? En seguir al maestro. ¿La disciplina en qué? En creerle al maestro. ¿La disciplina en qué? En usar los recursos del maestro para hacer lo que el maestro hizo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. ¿Listo? Otro punto. Mientras más disciplinado me vuelvo, Dios, ¿qué hará? Me usará mejor. Cuanto mayor disciplina tenga, más podrá Dios usarme, más será Cristo y Dios glorificado a través de mí. ¿Estamos? Dios me usará mejor.
Dios me usará mejor. Mientras más disciplinado me vuelvo, Dios me usará mejor. ¿Listo? ¿Cuál es la marca de un discípulo? ¿Ya pudieron completar los espacios? ¿Alguno le falta? ¿Cuál es la marca de un discípulo? Llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo. Entonces repito, vamos a mirar desde el principio. Entendiendo el discipulado. Los creyentes maduros, punto número 1, están llamados a ser discípulos. El segundo punto, no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. En otras palabras, sin tener disciplina en mi vida. El tercero, mientras más disciplinado me vuelvo, Dios me usará mejor. Cuarto, la marca de un discípulo es llevar la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada mes y sígame. Quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada año. Eso, cada vez que hay Semana Santa yo tomo mi cruz. Eso es suficiente. Si el Señor lo hizo una vez, pues yo lo hago una vez al año. No, ¿qué dice? ¿Cada cuánto? Cada día. Por eso es lo que sigue. Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27 en la versión de HH, que es Dios habla hoy. ¿Cada cuánto debo hacer esto? Diariamente. El día que tú no tomes la cruz, el día que tú no pases en la presencia del Señor, el día que tú no busques la voluntad de Dios, el día que tú no ores, estarás en pecado. Dile a tu vecino, si no pasas tiempo con Dios, ese día estarás en pecado. ¿Sabes por qué? Porque estarás alimentando tu carne. Y la que va a salir a flote es la carne. Y el Espíritu se quedará allí. Y el Espíritu Santo contristado. ¿Algunos de ustedes alguna vez, no me levanten la mano, pero algunos de ustedes alguna vez han experimentado esto, un día en donde realmente no pasaron tiempo con Dios? Que el Señor nos guarde y yo lo puedo decir, lo tengo que decir honestamente, yo sí voy a levantar mi mano porque precisamente ayer les comentaba en el grupo, decía esto ayer, yo en el día de hoy, esta mañana, tuve mi lectura devocional y medité en la palabra, pero no tuve el tiempo suficiente en oración y en la presencia de Dios. Y eso ocasionó que le fallara a Dios. Si no alimentamos nuestro espíritu, estamos en peligro, estamos vulnerables, estamos débiles. ¿Qué le pasa a una persona que llega a un hospital porque tiene 40 días sin comer? Llega totalmente debilitado, a punto de morir. Necesitamos fortalecernos para ser alimentados espiritualmente. Ahora, ¿qué significa eso de llevar la cruz? Este trabajo que me tocó es mi cruz. Este jefe que tengo yo es mi cruz. Este muchacho por hijo que me puso Dios, esa es mi cruz. No, esa no es la cruz. La cruz eres tú mismo. La cruz es renunciar a ti mismo. Ir a la cruz es morir cada día a tus deseos, a lo que tú crees que es bueno, a tu carne, a tus deseos pecaminosos. Eso es ir a la cruz. Que algunos dicen, yo ya identifiqué mi cruz. ¿Cuál es tu cruz? Es tu pecado, es tu naturaleza. ¿Me estoy explicando? Tu cruz no son personas que están fuera de ti que te puedan ocasionar daño, no, tu cruz eres tú mismo, es tu vida, tu vieja naturaleza. ¿Estamos hasta aquí? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en Lucas 9:23. Quien no tome su propia cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué incluye el cargar la cruz? ¿Qué incluye? ¿Sabes qué incluye el cargar la cruz? Lo que Dios te pida. Eso incluye. Cargar la cruz es lo que Dios te pida. Es lo que Dios te pida. ¿Alguno ha recibido alguna petición de parte de Dios y ha dicho, uy Señor, eso sí no? Uy Dios, ahí sí que no. Algunos dicen, miren, algunos se apartaron de Dios y de la verdad porque dijeron, no, hasta ahí sí ya no. Ay no, eso que me está... no, qué pena, pero eso sí no. Entonces hay algunos que viven una vida cristiana a trocitos.
Entonces, que Dios se meta en mis relaciones, que Dios se meta en mi educación, que Dios se meta en cómo me conduzco con la gente, pero que no se meta en mi plática, ahí sí que no. Ahí sí no, esa sí la administro yo. Que Dios, algunos otros dicen que Dios se meta en mis relaciones, que Dios se meta con mi dinero, todo eso se puede meter Dios, pero que Dios no se meta con la mujer con la que estoy saliendo, porque esa sí no, esa sí que no se meta con. Es la cruz y es lo que Dios te pida, es lo que tú tienes que entregar, es lo que Dios te pida. Miren, un día el Señor a mí me dijo algo. Yo tengo llamado al ministerio hace muchos años y pues digamos que el ministerio ocasionalmente pues no ha podido tener el recurso para sostenerme y pues, yo poder sostener a mi familia. Entonces un día dije, voy a trabajar tiempo completo en una empresa, necesito derivar el sustento para mi familia. ¿Y saben qué me dijo el Señor? ¿Alguien le ha hecho así alguna vez? Cuando estaba por ahí un niño que uno anda que le dice que no quiere. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien oye eso? Esa es la otra manera de decirlo. Sí, ahí salen todas las vocales. Otro, y. Oh, ese sí ya es que ya todo se echó a perder. ¿Cierto? Todas las vocales, me dijo el Señor. Entonces entendí que no podía trabajar tiempo completo, pero como el ser humano es tan cabezón, y los cristianos a veces somos tan cabezones, se me presentó la oportunidad de trabajar. Y me fui a trabajar en Hewlett Packard, una compañía multinacional. Para mi tristeza, ni siquiera yo estaba contratado por ellos, sino eran outsourcing. Entonces allá la gente que tiene, los que están contratados en Hewlett Packard, tienen en su correo el siguiente dominio, el nombre de la persona y @hp.com. H de Hewlett y P de Packard, Hewlett Packard. Pero los que estábamos contratados por outsourcing, el dominio no era @hp.com, sino @non-hp.com. Eso significa usted no es un HP. Y nos mirábamos todos los que nos contratamos. Estos son HP, nosotros no somos eso. Y trabajamos aquí, pero bueno, dejé así. No, Dios mío, pasó el tiempo. Recuerdo que estábamos cerca de diciembre y yo estaba desesperado, pero necesitábamos el dinero. Y nos sentamos a orar con mi esposa. Y entonces mi esposa me dijo esto: mi amor, pues ya probaste, hagamos una cosa, pongámonos una fecha límite. 31 de 31 bueno, de enero, ella me está escuchando. Gracias, mi amor, 31 de enero. Bueno, yo estaba que sudaba la gota y yo decía, Dios mío, por favor, que yo salga a vacaciones, no me imagino metido aquí yo. Porque todo el mundo salía a vacaciones y nos quedábamos por ahí uno, o solo uno, o de pronto uno, yo. No, gracias a Dios nos mandaron a vacaciones colectivas, yo estaba feliz. 31 de enero, entonces el 31, ya habíamos orado, el 31 de enero me llamó mi jefe. A las 4 de la tarde, terminaba las labores a las 5, y se sentó con cara de acontecimiento. Una mujer, una ingeniera de sistemas, pilísima, morena, ella del Chocó, y me dice, Juan Carlos, te tengo una noticia. Y yo para mis adentros, ¿qué será? ¿Qué será? Me dijo, tengo que decirte, hemos pensado mucho en tu familia, en tus hijos, pero se acabó el cargo que tú ostentabas en la organización, así que no te podemos seguir contratando. Y yo para mis adentros gritaba y saltaba en una pata y decía, ¡gloria a Dios! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Gloria a Dios! Yo lo único que atisbé, como dicen por ahí, a preguntar es, ¿pero me van a indemnizar? Claro. Y me dijeron, sí, claro, todo lo de ley. Y efectivamente me pagaron un jugo de plata, después yo inclusive fui a quejarme allá.
porque dije, no, me pagaron más de lo que es. Yo, pues, ser honesto, yo dije, no, la liquidación era como esto y me dieron como el doble. Y yo fui a la empresa y fueron y revisaron. Dije, no, qué pena señora, a usted le pagamos lo que era. No, es que usted no me está entendiendo. Yo lo que quiero decir no es que me deban, es que ustedes me pagaron más de lo que me tenían que pagar. Ah, espérese un minutico. Y fueron y revisaron. No, no, su liquidación está bien. Y yo, amén, gloria a Dios. Pero entendí que ese no era mi lugar. Y Dios me había dicho, lo que Dios te pida, en eso consiste la cruz. Lo que Dios te pida y lo que sea necesario. Ahora, un verdadero discípulo está dispuesto y disponible para obedecer lo que Dios le pida y para hacer lo que sea necesario. Si no, todavía no estás en un camino de crecimiento como un discípulo y vamos a tener que caminar en eso. ¿Alguna vez algo te ha pedido Dios que te ha costado darle y se lo has dado? Esa es una señal de que estamos caminando como verdaderos discípulos. Yo a veces bueno, miren, se me acercó el domingo pasado un discípulo, me dijo, pastor, ¿usted por qué estaba tan duro el día de hoy? ¿Quiénes vinieron a las 8? ¿Fui muy duro? ¿Sí? ¿Fui muy duro? Yo me sentí como French. Pero bueno, espero que tu hija no se haya... ¿Sí? Pero espero que eso no... Uy, la sacamos corriendo. No, mentiras, no, 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 no. Sí, entre otras cosas es una de las razones por las que me gusta que la reunión de las 10 sea para los nuevos y la reunión de las 8. Pero no, yo no estoy forzando esto, pero les animo a que lo hagamos. Pero claro, las 10 fue algo fuerte, pero no tan fuerte como fue a las 8. Pero se me acercó y me dijo, uy, pastor, duro, ¿no? Oiga, sí, estuvo como duro. Le dije, sí, porque hay momentos en donde es necesario que entendamos que lo que Dios nos pide es fuerte. Y solamente el que es un verdadero discípulo va a caminar en esa dirección para alcanzar el propósito de Dios. Porque es fácil, miren, si ustedes preguntan a un experto en crecimiento en las naciones, un pastor de una iglesia multitudinaria, va a decir, nunca prediques cosas fuertes que puedan incomodar a la gente. Pero yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. Y lo que veo que está incorrecto para que el pueblo de Dios pueda ser edificado. Claro, hay momentos especiales en una reunión como estas, que supone que estamos personas que hemos caminado con Dios, que es más propicio para hablar cosas que las que podríamos hablar desde el púlpito. Dios nos va a pedir cosas y Dios espera que tú entiendas que eso que te está pidiendo es con el único propósito de bendecirte, porque Dios no nos quiere quitar, Dios nos quiere siempre añadir. Pero si no nos quita lo que impide añadirnos lo que Él quiere añadirnos, entonces nunca nos lo puede dar. ¿Me estoy explicando? Eso es como el que tiene un colchón del que no quiere salir. Nosotros hace algunos meses cambiamos el colchón. Ese colchón ya iba a cumplir 24, ya tenía 24 años. Ella les había contado el cuento del colchón. Ese colchón ya era automático, porque como uno se acostaba, tomaba la forma del personaje. Y por ahí a veces le tocaba a uno, pues tenía también una ventaja, era arrunchador. Porque si uno no se arrunchaba en la mitad, le salían todos los alambres por los lados, entonces hagámonos de jertiquitica para que los alambres queden. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no boto ese colchón, no voy a tener uno nuevo. Y yo aferrado al colchón, y es que el colchón. No, Dios quiere darnos un nuevo colchón, pero estamos aferrados al colchón viejo. Entonces soltemos el colchón viejo. Dile a tu vecino, suelta ese colchón viejo y agarra el nuevo. Ese es un verdadero discípulo. Podríamos quedarnos hasta las 10 de la noche, pero vamos a terminar porque son más de las 8:30. ¿Cómo les fue con la clase de hoy? ¿Cómo les fue con la clase de hoy? Quiero hacer una retroalimentación. ¿Cómo les fue con la clase de hoy? Ok.
Pero prefieren que la hagamos como la estoy desarrollando hoy o que vayamos mirando los puntos y vayamos avanzando, así vayamos un poco rápido. ¿Está bien? ¿Te pareció bien? Quiero que me digan, por favor, que es importante. Ok, ¿y prefieren que sea así? Connie dice sí, Lucho sí, ¿ustedes también? Bien, ok. Es probable que eso implique que no podamos cubrir todos los temas, pero yo tengo en mi corazón que lo importante no es correr, sino aprender y masticar. ¿Bien? Entonces, les bendigo en el nombre de Jesús. Animen por favor a sus hermanos en la fe que ven que no han venido. Yo también pues estoy en esa labor. Mi querida Albita, Pastor Albita, quiero que me hagas un favor, me escribas los nombres de las personas que hoy no vinieron para tenerlas como presentes en una hojita y yo los llamo mañana para recordarles la importancia de estar. Paulis, ¿quedó la grabación bien? ¿Podemos terminarla allí? Entonces, pues